Este mensaje le puse: pon tus ojos en Jesús. Y revisando la Biblia, yo encontré que el juicio viene prácticamente por tres razones. La primera es que nosotros conocemos la luz de la verdad. La segunda es que tenemos oportunidad de aplicarla. Y la tercera es que ¿qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con estas dos cosas? Conocemos la luz de la verdad por un lado, tenemos oportunidad de aplicarla, pero ¿qué pasa cuando nosotros no la aplicamos? Por cualquier circunstancia, se nos olvida, no la tenemos fresca o simple y sencillamente no la queremos aplicar. Entonces es cuando se presenta el juicio, y también cómo nosotros podemos conservar nuestra fe cuando estamos atravesando momentos difíciles. Si conocemos la luz de la palabra, la luz de la verdad, si nosotros también tenemos esa oportunidad de aplicarla, cada momento, cada acto de nuestra vida es una oportunidad para aplicar la palabra del Señor. Es una oportunidad para poder aplicar la verdad de su palabra, la verdad del Evangelio en nuestra vida. Pero a veces, como les digo, no lo recordamos en el momento. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado, a mí sí me ha pasado, que ya cuando sucede un evento y después dices: oye, caray, ¿cómo no pude decir esto? ¿O cómo no pude aplicar esto? ¿Por qué no me callé la boca? ¿O por qué en lugar de decir esto, por qué no hablé lo que dice la palabra? Entonces es cuando nosotros pues nos llegamos a meter en problemas. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para mantener nuestra fe cuando estamos atravesando momentos que no son agradables, momentos que son difíciles? Bueno, pues lo más importante que es poner nuestros ojos en el Señor, poner nuestros ojos en Jesús, poner nuestros ojos en Él, porque Él es el único que puede revelarnos a nosotros lo que podemos hacer precisamente para salir a veces de ese atolladero. También repasando la escritura, hay un pasaje ahí en el libro de los Hechos cuando Pedro está preso, está encadenado, y Herodes, el gobernador romano, manda matar a Jacobo, el hermano de Juan, lo manda a matar a espada, ¿no? Y se da cuenta que los judíos están contentos con ese asesinato. Y Pedro, pues imagínense, Pedro preso, pues es el que seguía. Sin embargo, dice que Pedro, estando ahí en el calabozo, en la prisión, encadenado, vino un ángel del Señor. Pedro lo único que estaba haciendo era orar. Y aparte, en la casa donde estaban reunidos todos los apóstoles, estaban orando también. Y vino un ángel del Señor, se le apareció a Pedro, le quitó las cadenas, se cayeron las cadenas con las que estaba atado, le dijo: vístete, levántate, vístete, ponte las sandalias y vámonos. Y Pedro dice que como que pensaba que era una visión lo que estaba sucediendo. Era una visión lo que Pedro creía que estaba pasando, y dice que fueron pasando la primera puerta de los guardias, y llegaron hasta la puerta de la entrada, que era de hierro, y la puerta solita se abrió. Salieron, y cuando iban a 2 calles de la prisión, el ángel desapareció. Y entonces Pedro pudo reconocer que había sido liberado por el Señor. Fue liberado por el Señor, y en ese momento, cuando Pedro fue liberado, él acudió y llegó precisamente a la casa donde estaban reunidos todos, todos los discípulos, los apóstoles, todo el mundo estaba reunido ahí. Y Pedro toca la puerta, le abre una muchacha, Rode, y ella pues primero no lo ubica, después lo reconoce, le avisa a los demás, y todos contentos. No creían que Pedro estaba liberado. Y aquí yo me quiero referir el momento que está enfrentando Pedro. Pedro estaba a punto de morir. Su actitud pues era prácticamente una actitud de derrota. Y nosotros también a veces estamos enfrentando situaciones en las que de antemano nos vemos
como derrotados, o nos sentimos derrotados, que no vamos a poder dar ese paso al frente, que no vamos a poder sortear la situación que estamos enfrentando. Y ahí en el libro de Sofonías, Sofonías fue un profeta menor, está en el Antiguo Testamento, está entre los libros de Ageo y de Habacuc. El libro de Sofonías, en el capítulo 3, en el versículo 17, voy a leer la Nueva Versión Internacional, habla una palabra que nos tiene que llenar de fe, nos tiene que animar, así como estábamos ahorita en la alabanza y en la adoración, que a través de la palabra que se estuvo dando, animando al pueblo de Israel. ¿Por qué? Decía la primera escritura que se leyó de Ageo, dice, porque esta segunda casa, este segundo templo, no va a ser como el primero. ¿Por qué? Porque el primer templo, el de Salomón, que los ancianos estaban dando testimonio de ese segundo templo con Ageo que se estaba construyendo, querían desmotivar, querían desinteresar a los que estaban construyendo el templo, porque decían, este segundo templo no va a tener la riqueza que tuvo el primero. Pero el primer templo fue un templo hecho de joyas, hecho de oro, de maderas preciosas, de piedras preciosas, fue un templo con toda la magnitud y todo el poderío, la riqueza que se pudo haber reunido para construir ese templo. Pero este segundo templo era un templo que no se comparaba en lo natural, en lo económico, no se comparaba, pero era un templo que estaba siendo construido de acuerdo al corazón de los que estaban, de esos 50,000 hebreos que salieron y regresaron para levantar las murallas de Jerusalén y para construir ese segundo templo. Entonces el Señor lo que nos está diciendo es que nos animemos a la fe, que nosotros podamos confiar en que solamente puestos nuestros ojos en Jesús, podemos nosotros salir adelante. Solamente podemos tener esa respuesta que estamos buscando cuando nuestros ojos, nuestro corazón, lo tenemos a Él como primera opción. Entonces, esta escritura de Sofonías capítulo 3, el versículo 17 es una promesa que nos debe llenar de fe, nos debe llenar de esperanza, nos debe de animar a seguir adelante. Dice en la Nueva Versión Internacional, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. El Señor, nuestro Dios, está en medio de nosotros como un guerrero victorioso. Ni siquiera dice como un guerrero. ¿Por qué? Porque ya sabe que va a tener la victoria, como un guerrero victorioso. Dice, se deleitará en ti con gozo, se deleitará con nosotros en alegría, te renovará con su amor nos renueva. Y como veíamos en la palabra de la semana, cuando nosotros pedimos en el nombre de Cristo, recibimos. ¿Qué recibimos? Primeramente sanidad de nuestro cuerpo. ¿Qué recibimos? La renovación de nuestra alma. ¿Qué recibimos? La restauración de nuestra mente. ¿Qué recibimos? El poder del Espíritu Santo. ¿Qué recibimos? El poderoso nombre de Cristo Jesús. Y dice, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Cada uno de ustedes es la obra maestra del Señor. Cada uno de ustedes es la obra maestra de Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado su palabra. Él te ha dado su palabra con un testimonio de amor y de gozo. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él nos ama. Y por eso Él nos ha llenado con su palabra. Él quiere llenarnos de Él. Y Dios está transformando la vida de cada uno de nosotros. Él la sigue transformando porque quiere que a través de nuestra vida se manifieste el amor hacia los demás. Pero si nosotros no podemos sentir, no somos capaces de sentir el amor de Dios en nuestra vida, menospreciamos ese amor, pues menos vamos a poder transmitir, menos vamos a poder manifestar el amor de Dios hacia los demás. Y el Señor tiene un plan perfecto para la vida de cada uno de ustedes. Tiene un plan perfecto para su vida. Porque nosotros estamos precisamente en ese proceso de lo que queremos llegar a ser cuando estemos frente a Él. Estamos en ese proceso. Estamos trabajando precisamente para cuando estemos en la presencia eterna del Señor.
Y hay una escritura allí en Primera de Corintios, capítulo 13, Corintios 13, y en el versículo 12, también en la Nueva Versión Internacional, dice: ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso, de lo que seremos cuando estemos enfrente de la presencia eterna del Señor. Estamos en ese proceso. Por eso dice aquí: ahora vemos de manera indirecta y velada. ¿Por qué? Porque no podemos ver a Dios cara a cara. Hoy todavía nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro corazón todavía tiene imperfecciones. Y aun y cuando Dios ya nos ve de una manera completa, ve su obra maestra terminada, nosotros seguimos trabajando precisamente en estar limpiando, terminando de quitar todas esas imperfecciones, todos esos defectos, esas debilidades que hay en nuestra vida. Por eso dice: ahora vemos de manera indirecta y velada. Y luego dice: pero entonces veremos cara a cara. En ese momento, cuando estemos en la presencia eterna del Señor, lo vamos a ver cara a cara. Cara a cara. Pero ya nuestro cuerpo va a estar transformado, nuestro corazón va a estar transformado. Dice: ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal como soy conocido. En ese momento vamos a ver cómo fuimos conocidos. Y hay otro pasaje en Primera de Juan, capítulo 3, más adelante, Primera de Juan, capítulo 3, y en el versículo 2. Primera de Juan 3, 2, que nos dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ese día nosotros vamos a cambiar nuestros cuerpos desgastados, débiles, corruptos, propensos al pecado, por unos cuerpos nuevos. No me pregunten si va a ser silueta deportiva, silueta de modelaje. Van a ser nuevos nuestros cuerpos, sobre el cuerpo resucitado de Jesús. Estos cuerpos no van a envejecer, serán fuertes, libres de pecado, y van a poder disfrutar de la presencia del Señor. Cuando Jesucristo venga, todos los que hemos creído en Él, tanto los vivos como los muertos, vamos a ser arrebatados. ¿Sí? Vamos a ser arrebatados. Esto significa que vamos a ser todos tomados y reunidos en el aire para estar con Él. Y nos vamos a ir. Nos vamos a elevar al cielo con cuerpos imperecederos y glorificados. O sea, cuerpos perfectos. Y lo mismo que Él, vamos a vivir en presencia de Dios. Esta presencia de Dios es el nuevo hogar para todos nosotros, pero un hogar que Jesús ya había preparado o que está preparando. Y hay una escritura en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, y los versículos del 1 al 3. ¿Sí? Dice el versículo 1, Juan 14 del 1 al 3, dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté.
aquí es importante para nosotros que hasta que llegue ese momento, Dios sigue trabajando en el corazón de nosotros. Dios nos sigue moldeando, sigue formando pacientemente nuestro corazón, nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestro carácter conforme o semejante a Cristo. Estamos en ese proceso de preparación. Y uno puede decir, no hombre, si estás hablando de la muerte, estás hablando de ese tiempo, no sabemos, pero sabemos, lo que sí sabemos es que Jesús con su resurrección doblegó a la muerte, venció al pecado, venció al diablo, venció a la muerte. Y nosotros debemos tener esa confianza, ¿sí? O sea, no se me espanten de que estamos hablando, de que vamos a ser arrebatados. Es que así dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Y dice que los que creemos en Él, los que hemos creído en Él, los muertos y los vivos, seremos arrebatados. Pero no nos vamos a arrebatar así para jalarnos de un barandal o de un árbol y nos vamos a... No, es algo que va a ser maravilloso, algo grandioso. Y no debemos tener miedo, porque mientras se da ese momento, Dios sigue trabajando en el corazón de nosotros. Dios dice que pacientemente nos está moldeando. Él no tiene prisa. Él sabe el tiempo de cada uno de nosotros. Por eso ese plan perfecto que Dios tiene para nosotros es un plan donde Dios sigue trabajando. Estamos en ese proceso. Y cuando llegue el momento, nosotros seremos semejantes a Cristo. Y por eso no existe una razón para que nosotros nos demos por vencidos, porque sabemos cuál va a ser el resultado final. El resultado final es que vamos a salir adelante, vamos a salir victoriosos, porque creemos en el que siempre ha triunfado, que es Jesucristo. ¿Sí? Hay una escritura ahí en Gálatas, allá adelante en el libro de Gálatas, está después de 2 Corintios, en el capítulo 6 y en el versículo 9. No existe una razón para que nosotros nos demos por vencidos. ¿Por qué? Porque aquí dice en el versículo 9 del capítulo 6, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y no nos podemos dar por vencidos. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Ninguno está solo. Jesús está con nosotros, está con cada uno de nosotros y Él está celebrando cada paso que damos hacia adelante. Cada paso que va hacia adelante de parte nuestra es una celebración para Él. Y Él está a nuestro lado para darnos qué fortaleza y ánimo también. Si nosotros fijamos nuestros ojos en Él y no en nuestras circunstancias, no en lo que estemos pasando, no en lo que estemos viviendo, sino en nuestros ojos en Él, vamos a empezar a ver las cosas de una manera completamente diferente. Vamos a ver cómo la sabiduría que viene de parte de Él, nos hace ver las cosas distintas. Nos hace inclusive ya no pensar como pensábamos antes. A lo mejor antes pensábamos, pues hay personas que son muy conservadoras, que para hacer un plan tienen que tener una salida, 2 salidas o 3 salidas. Cuando nosotros recibimos la sabiduría que viene parte del cielo, pues nada más tenemos una salida, que es la salida que Dios nos va a dar. Pero si nosotros no tenemos esa sabiduría o no sabemos cómo tomarla, pues vamos a buscar la salida 1, la salida 2, la salida 3, ¿no? Y es como cuando uno viene por López Mateos al principio, cuando yo no sabía que los fines de semana cierran las laterales y te vas adentro esperando tu salida y quieres salir y están los bloques estos que no te permiten salir y te llevan prácticamente hasta Tlajomulco. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Dios y cuando recibimos esa sabiduría, pero también decíamos en la palabra de la semana, dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa.
Nosotros hoy pedimos en el nombre de Cristo, y si pedimos esa sabiduría, dice la palabra que Dios nos va a dar en abundancia la sabiduría. Y cuando uno tiene la sabiduría del Señor, pues nada más necesita una sola salida. No necesita estar buscando la opción 1, la opción 2, la opción 3. Y les digo porque nosotros estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados siempre a tener una o dos opciones. Este no funciona, me va a funcionar por acá. Pero el Señor que es soberano y que tiene control de todo, para Él nada más hay un camino. Es el camino de la verdad y de la justicia. Y es el camino que nosotros debemos buscar. Si nosotros fijamos nuestros ojos en Él y no en nuestras circunstancias, con su sabiduría nosotros vamos a poder ver las cosas desde otro punto de vista. En lugar de pensar negativamente, en lugar de pensar así como pensábamos antes, no, pues esto no se va a dar, no, esto no va a salir, no, ya estuvo que no se vendió, no pasé. En lugar de pensar negativamente, el Espíritu Santo nos va a enseñar a pensar en las cosas de Dios. El Espíritu Santo nos va a animar a estar pensando de una manera diferente. ¿Y cuáles son estas cosas? O sea, ¿cómo podemos pensar en cuáles son las cosas de Dios? Las cosas de Dios son esos pensamientos que honran a Jesucristo. Esas son las cosas de Dios. Los pensamientos que lo honran a Él. A veces podemos tener dos maneras de pensar, o podemos tener aparentemente dos soluciones. Pensemos la solución que honra al Señor y no la solución que nos honra a nosotros, o que nos da o le va a dar gloria a un hombre en lugar de darle gloria a Dios. Y Dios nos ha dejado en claro dos cosas. Primero, que nos ama con un amor duradero, con un amor eterno. Así nos ama Dios. Y la segunda, que Él nos ha prometido, ha prácticamente jurado, que no va a dejarnos ni nos va a desamparar. Vamos a Deuteronomio, que es el último libro, el quinto libro, el último libro de la ley de Moisés, Deuteronomio 31, y vamos a leer los versículos el 6 y el 8. Cuando Dios amonestó a Israel la última vez, les dijo una verdad, ¿sí? Una verdad que está precisamente aquí. En Deuteronomio 31, en el 6 dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los desamparará, ni los abandonará. El 8 dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejaré ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Dios les dio esta verdad y les dijo que pasara lo que pasara, Él no los iba a dejar, no los iba a abandonar, que siempre los iba a acompañar. Y la verdad, nosotros a veces pasamos momentos tan inquietantes. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar situaciones o pruebas y nos sentimos completamente solos. Pero si todos nosotros ya recibimos a Cristo, todos nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo, y Dios nos dice que si lo conocemos, no tenemos por qué caer en esas actitudes de miedo, en esas actitudes de temor, en esas actitudes de preocupación o de angustia. Claro, si nosotros confiamos en los hombres, pues los hombres llegan y se van, llegan y se van, pero Él sigue con nosotros, Él permanece con nosotros. En los tiempos de mayor alegría, como en los tiempos de mayor dificultad, Él siempre está con nosotros. Los hombres vienen o venimos, vamos, oye, pues sí, lo sentimos, mira, y nos vamos, pero Dios es el único que permanece con nosotros. Dios ha hecho un compromiso con cada uno de ustedes. Dios ha hecho un compromiso porque Él actúa siempre pensando qué es lo que más nos conviene. Y no importa los obstáculos que tengamos que enfrentar,
Él nos abre caminos precisamente para ir superando esas etapas que a veces quieren detenernos en nuestra vida espiritual. Dios quiere que seamos obedientes, que todo lo que estemos aprendiendo de su palabra, todo lo que estemos aprendiendo del carácter de Él, lo podamos obedecer. Y por lo tanto, que no tengamos miedo a ningún reto que podamos enfrentar. Debemos poner nuestra mirada en Él, poniendo nuestros ojos en Él, y Él nos va a guiar de la mejor manera posible. Juan, allá adelante otra vez, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, viene otra escritura. Es un versículo muy pequeño, el versículo 18, Juan 14, 18, dice: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Es Jesús hablándole a sus discípulos. Y en Hebreos capítulo 13, en el versículo 5, en Hebreos 13:5 nos vuelve a confirmar esa promesa que le hizo al pueblo de Israel, y esta promesa pues es para nosotros. Dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Nada ni nadie en este mundo puede darnos esa fortaleza y esa confianza que nosotros necesitamos. Solo Dios puede hacerlo. Él es el único que nos promete que su presencia siempre va a estar con nosotros, eternamente va a estar con nosotros, sin importar lo que estés haciendo, sin importar a dónde vayas. Él nos ha ofrecido precisamente esta promesa. Por eso nosotros no debemos temer ninguna prueba que pueda venir. Pongamos nuestra mirada, nuestros ojos en el Señor, para que Él nos guíe por ese camino de verdad, por ese camino de justicia, el mejor camino para nosotros. Él camina con nosotros a través de las decepciones, y por eso nosotros debemos confesar también nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. En Primera de Juan, allá adelantito, Primera de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Por eso decíamos, dentro del proceso que estamos viviendo cada uno, en ese proceso Dios trabaja en las imperfecciones de nuestro corazón, en las imperfecciones de nuestra conducta, en las imperfecciones de nuestra actitud, de nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque Él está purificando nuestra vida. Él quiere que nosotros cada vez estemos más santificados para realizar la obra, para hacer esas manifestaciones vivientes de lo que Él quiere a través de nosotros. Cuando derramamos nuestro corazón en esa confesión y nos arrepentimos con un arrepentimiento genuino, Dios nos dice que hemos sido completamente perdonados. No nos dice que hemos sido parcialmente, nos dice que hemos sido completamente perdonados. Dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará. Nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. O sea, es el proceso de cada uno de nosotros en esa relación personal con el Señor. Conforme lo vamos conociendo más, nosotros vamos recibiendo de Él, se va llenando más nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón. Todo nuestro cuerpo se va llenando de Él, y ese proceso, esa transformación empieza a ocurrir de una manera pues prácticamente milagrosa. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos santificados. Y esa santificación se da en la medida en que nosotros vamos limpiando nuestro corazón de esas imperfecciones. Pero dice que necesitamos confesar nuestros pecados a Él, y necesitamos un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de todo corazón. No nada más el decir: perdón, me equivoqué. Es: me arrepiento y no lo voy a volver a hacer. Obviamente, pues hay veces que suele suceder, ¿verdad? Volvemos a caer, pero Dios es grande, ¿eh? Hoy vivimos
en un tiempo de gracia, en donde Él se manifiesta en nuestros corazones porque sabe que estamos en el proceso de perfección que Él quiere para nosotros. Dios declara que ya hemos sido justificados y por lo tanto ya no somos culpables delante de Él. ¿Por qué? Porque nos recuerda cómo el sacrificio de Jesús en la cruz pagó por los pecados de todos y cada uno de ustedes y de los míos. Él pagó por todos nuestros pecados. Por eso nosotros, cuando somos justificados, como dice Pablo en el libro de Romanos, nosotros somos justificados porque ya no somos culpables delante del Señor. Hemos sido liberados de esa maldición que era el pecado. Hemos sido liberados de esas malas costumbres, de esos malos hábitos, de todo aquello que tenía oscurecida nuestra vida pasada. Y el Señor, que es fiel, dice, Él entiende nuestras luchas, Él entiende nuestros problemas. Y Él quiere que salgamos adelante, que salgamos victoriosos y que no sigamos sintiendo vergüenza de cada una de ellas. Él quiere que estemos transformados. Allá atrásito en Hebreos 2, Hebreos capítulo 2, y en los versículos del 14 al 18, Hebreos 2, dice del 14 al 18, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. ¿Quién es? El diablo. Y liberar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Todos los que tienen miedo a la muerte están sometidos ¿a quién? Al diablo, a Satanás. Todo el que tenga miedo de que se va a morir es que está sometido a una esclavitud a Satanás. Dice el 16, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. O sea, ¿de quién? De nosotros. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar, o sea, de perdonar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Dios es misericordioso y amoroso. Por esta razón, cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, somos absolutamente perdonados. No somos parcialmente perdonados, somos absolutamente perdonados. Obviamente, cuando tenemos temor a la muerte, quiere decir que somos vulnerables a cometer pecado. ¿Por qué? Porque no estamos agarrados de esa fuerza, de esa ancla que es Jesucristo. ¿Sí? Cuando tenemos miedo a la muerte, es que todavía estamos esclavizados al poder del diablo. Nuestra naturaleza humana pecaminosa, sigue atada a los dominios de Satanás. Por eso nosotros confiamos en Jesucristo, creemos que Él con su muerte en la cruz, con su resurrección, limpió todos nuestros pecados y nosotros nos presentamos ante el Señor limpios de toda culpa. Obviamente, pues el que quiere seguir pecando, bueno, va a tener que resolver esas cuestiones en su vida, ¿sí? Y el Espíritu Santo lo va a estar llevando hasta que empiece a dejar todo eso para verse plenamente justificado delante del Señor. El Señor ya tiene un cuadro completo. Él ya sabe, ya conoce lo que va a suceder con cada uno de nosotros. Nosotros no. Nosotros no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Pero por medio de Jesucristo, Él nos va revelando a través de su palabra, a través de las Escrituras, qué es lo que sigue. Y nosotros vamos avanzando, vamos caminando, vamos confiando en Él, vamos logrando victorias. Obviamente vamos enfrentando situaciones, pero al final no nos vamos a estacionar en esas situaciones. Al final vamos a seguir caminando
¿sí? Como esos trailblazers, como esos arrasadores que van caminando, como esas segadoras cuando entran al campo, que van limpiando, ¿sí? Así vamos nosotros cuando estamos confiando en el Señor. En Filipenses está atrasito, Filipenses capítulo 1, ahí nos habla en Filipenses capítulo 1, en el versículo 6, nos dice algo que nos anima y algo que es fe. Dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios es fiel para terminar la obra que Él inicia. Él no va a dejar nada a la mitad. Y lo hace además de una forma que sobrepasa todo lo que nosotros podamos pedir. Así es Dios. Él sobrepasa todo lo que nosotros podamos pedir. ¿Por qué? Porque Dios es generoso. Obviamente nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas en abundancia. Estamos acostumbrados a ver las cosas en abundancia. Pero llega un momento en que la abundancia pues ya resulta contraproducente. Yo les voy a dar un ejemplo. Cuando todavía nosotros estábamos todos en la casa, pues el refrigerador siempre estaba pues, con algunas cosas, ¿no? Hoy, pues no, hoy si vas a la casa y abres el refrigerador, vas a decir como dijo Alan el otro día, este parece refrigerador de recién casados. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque no hay nada, ¿no? Entonces nos tuvimos que adaptar nosotros también a eso. No era necesario el tener siempre el refrigerador lleno, porque hoy que estamos Lupita y yo nada más, pues no, a veces no podemos tener pues nada, porque prácticamente no estamos todo el día en la casa. Entonces, lo que uno ve como abundancia, a veces puede resultar contraproducente. Uno puede decir, oye, no, pues que el refrigerador se mantenga con lo mismo que teníamos antes. ¿Qué va a pasar? Que se van a echar a perder las cosas. Entonces, Dios nos va dando sabiduría, nos va dando discernimiento para ir encontrando la parte del proceso en donde nos encontramos. Y esto no quiere decir que sea limitación. O sea, si no hay nada en la casa, quiere decir que no hay nada que se vaya a echar a perder. ¿Sí? Entonces, para nosotros también fue una enseñanza. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos prácticamente todo el día en la casa, pues no hay quien consuma eso. Ahora digo, cuando van invitados, obviamente sí se compran cositas para que haya botana y todo, ¿verdad? No. Pero Dios nos enseña cómo nosotros vamos enfrentando cada parte del proceso en nuestra vida. Él no quiere que estemos alejados de lo que Él quiere mostrarnos. Y cada uno de nosotros vamos pasando por nuestro proceso, nuestro propio proceso. Es diferente el mío, por ejemplo, el de mi esposa. Y cada uno, no podemos decir, oye, mi proceso es igual al tuyo. No, porque somos diferentes. Y el proceso de cada uno tiene que ver del tipo de relación que nosotros podamos mantener con el Señor. De esa forma, cada uno va entendiendo y va viviendo su propio proceso. Pero aquí, como veíamos ahorita en la palabra, ahorita lo vemos de una manera velada, ¿sí? No lo podemos ver directamente. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso de restauración, en ese proceso de reivindicación, en ese proceso de sanidad. Dios nos va restaurando, y al hablar de restaurar, no estoy hablando nada más de restaurar una relación o de restaurar inclusive la economía, no. Dios lo primero que busca es que se restauren las heridas de nuestro corazón. Que esas heridas primeramente sean la parte fundamental para nosotros poder confiar en el Señor. Cuando nosotros empezamos a ver que todas esas heridas que había en nuestro corazón, por los hechos pasados, por el tipo de relación, el tipo de vida que llevábamos, son sanadas, es que el perdón ya operó en nosotros. Y es que nosotros ya estamos capacitados también ¿para qué? Para perdonar. Porque es cuando recibimos esa sanidad del Señor que nos lleva precisamente ¿a qué? A sentirnos perdonados, a ya no sentirnos culpables de lo que hicimos en nuestra vida pasada, ya no sentirnos condenados de lo que no hicimos o de lo que dejamos de hacer o de lo que hicimos en nuestra vida pasada. Ese proceso de condenación y culpabilidad debe quedar atrás,
¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos en una nueva vida, estamos en una nueva temporada, en una nueva época. Somos personas nuevas y, como decía el canto, somos nuevas criaturas, porque así lo declara la Escritura. El Señor nos dice que somos nuevos, porque ahora somos sus hijos. Antes no lo éramos. Hoy somos los hijos del Señor. Y decíamos que Dios es fiel para terminar la obra que Él empieza. Dios no va a dejar nada a la mitad, nada. Y la obra que ha empezado en cada uno de ustedes, Dios la va a terminar. Dios la va a terminar, aunque algunos se resistan, Dios la va a terminar. ¿Sí? No debemos subestimar lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, porque inclusive, aun y cuando nosotros podamos pensar que la obra está casi terminada, Dios va a exceder en mucho lo que está haciendo en nuestra vida, porque quiere que manifestemos su amor, quiere que manifestemos su poder y su gloria. Entonces no podemos hacer manifestaciones pequeñas, tiene que ser una manifestación como la del Señor, una manifestación poderosa, que la gente pueda sentir el amor de Dios, no de las personas, sino a través de las personas, que se pueda recibir el amor de Dios. Vamos a Filipenses capítulo 4, allá adelantito, Filipenses capítulo 4, y vamos al versículo 13. Este versículo también es pequeño y es un versículo también clave en la vida de todo creyente, de todo nacido de nuevo. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué nos dice aquí? Sin Él no podemos hacer nada. Nada podemos hacer sin Él. Ahí en Juan, en el capítulo 15 de Juan, también habla de la vid. Dice que Él se compara al árbol y los discípulos, todos los demás, somos esas ramas, ¿no? Dice que nosotros no podemos hacer nada separados de Él. Nada podemos hacer separados de Él, porque a través de Él es como estamos recibiendo esa alimentación, estamos recibiendo ese poder que nos da cuando nos mantenemos unidos a Él, ¿sí? Dice que separados de Él nada podemos hacer, nada. Y sin embargo, con Él todo es posible, todo es posible, todo es posible. Nosotros hemos visto cómo a través de la oración, a través de que creemos con todo nuestro corazón en el poder que Él tiene, las cosas se van ordenando en todas las áreas donde uno está. No me refiero solamente al aspecto económico o social, me refiero al aspecto espiritual. Y nosotros podemos dar testimonio de, por ejemplo, en la escuela de los niños, cómo los niños van avanzando, cómo los niños también están alimentando esa fe en Jesucristo, cómo ellos se dan cuenta también a su corta edad de lo que es bueno y lo que no es bueno, pero también están aprendiendo a confiar en alguien que sabe que no les va a fallar. Y también en la casa de descanso, con los ancianos, también hemos visto con los abuelitos el poder de Dios, la manifestación de su Espíritu Santo en algunas de las personas, ¿sí? De los ancianos. Podemos darnos cuenta cómo el amor de Dios se empieza a manifestar en ellos, porque la mayoría de ellos ninguno creía en Jesucristo. La mayoría de ellos venían de la tradición. Y sin embargo, hoy nos vamos dando cuenta que hasta los más opuestos precisamente al nuevo nacimiento, hoy ya empiezan a creer, hoy empiezan a pedir oración, hoy empiezan a darse cuenta que hay un Dios soberano, que hay un Dios todopoderoso, que tiene control de todo, y que si ellos antes estaban alejados de Él, hoy se acercan a Él, su vida a pesar de la edad puede cambiar. Sabemos que para Dios no existe la edad. Para Dios no existe la edad. La edad es para el mundo. Pero para Dios no existe la edad. Entonces, con Cristo todo es posible. Todo es posible. Las exigencias, las preocupaciones pueden abrumar fácilmente a cualquiera, pero no pueden hacer frente al Hijo de Dios resucitado. No pueden hacerlo. Y esto no significa
que no va a haber dolor o que no va a haber sufrimiento, que no va a haber cosas, pruebas, circunstancias que tengamos que enfrentar. Jesús sintió dolor y sufrió, pero no se dio por vencido. Él sabía que para completar su misión tendría que aguantar hasta el final. Él sabía que esa era su misión, aguantar hasta el final. ¿Por qué? Porque lo que más quería él era cumplir con la voluntad de su Padre. Eso era lo que más quería Jesús. ¿Y cómo pudo aguantar? ¿Cómo pudo resistir el peso de todos nuestros pecados y todavía salir victorioso? ¿Cómo pudo hacerlo? Primero, porque tenía una perspectiva eterna. Tenía una perspectiva eterna, que a veces es lo que a nosotros nos falla. No tenemos una perspectiva de qué es lo que sigue. Y estamos esperando a ver para dónde me muevo. No, Dios quiere que tengamos una perspectiva de qué es lo que sigue. Hay una escritura en Hebreos 12, allá adelantito, Hebreos 12, y en el versículo 2, en la Nueva Versión Internacional, dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús soportó la pena, el dolor, el escarnio, la vergüenza, la burla, la traición de la cruz, por el gozo, por la alegría que estaba puesta delante de él. Por eso él soportó y toleró. Y ese gozo, esa alegría fue suficiente para mantenerlo enfocado. Para mantenerlo enfocado y no contestar a sus acusadores. Su posición no era una posición fácil. A veces a nosotros con tantitito menos, o mucho menos, perdón, de lo que él pasó, con tan poquito que nos hagan, inmediatamente brincamos. Inmediatamente repelamos, inmediatamente respondemos. ¿Sí? Fíjense, él no respondió a sus acusadores. Él no respondió. Absolutamente, no ofendió a nadie. Resistió. ¿Y cuál era ese gozo? ¿Cuál era esa alegría para no contestar y para resistir? ¿Cuál era? Nosotros. Ahora que se viene la temporada esta de la tradición, hay que pensar en esto. Él todo lo resistió, él todo lo soportó, él tenía una perspectiva eterna de lo que vendría. Él supo mantenerse porque quería hacer más que nada la voluntad de su Padre. Pero ¿cuál era ese gozo que él tenía para mantener y resistir? Cada uno de nosotros. Esa era su alegría, nosotros. Y además él adelantaba con gran expectativa cumplir con el propósito para el que vino. ¿Cuál era ese propósito? Restaurar nuestra relación con Dios y restaurar nuestra relación con Jesucristo. Ese era el propósito que él tenía. Un gozo de saber que nosotros éramos el objetivo final, la salvación de nosotros. Y por eso resistía, por eso soportó. ¿Y su propósito cuál era? Restaurar la relación de cada uno de nosotros con el Señor. Y Jesús vio la resurrección como un hecho ya realizado. O sea, él tenía una perspectiva eterna, pero también vio la resurrección, su resurrección, como un hecho ya realizado. Y vamos a Mateo 20. Mateo 20, y vamos a leer los versículos 18 y 19. Mateo 20, 18 y 19. Dice: mientras subía Jesús, el 17, mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo, el 18, ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte
y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él. Lo azoten, y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Y así fue. Después de 3 días, él resucitó, se levantó de la tumba y venció al pecado y a la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 55 al 57. ¿Sí? Es Pablo que habla. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros puede andar confiado, puede caminar seguro. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro ejemplo. Además, su Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Ahí en Proverbios capítulo 3, Proverbios está en el Antiguo Testamento después del libro de Salmos. En el capítulo 3, en los versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Queremos tener una vida mejor? ¿Queremos salir rápido de los conflictos? Tenemos que poner nuestra fe en Dios, toda nuestra fe en Él. Rechazar nuestra propia perspectiva, que es muy limitada, nuestra propia inteligencia, y honrarlo en cada área de nuestra vida. Honrar al Señor en cada área de nuestra vida. Esta es la esencia de lo que somos, o sea, someternos a su dirección, someternos a lo que Él conoce de nosotros, porque Él tiene la respuesta a todas nuestras necesidades. Pero además Él es fiel en proveer. Él es fiel en proveer. Vamos a Filipenses capítulo 4. Bueno, hoy han tenido un buen ejercicio de dedos, ¿no? Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice, también es muy conocida este versículo, pero también contiene tanto poder. Dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Como creyentes, ¿nosotros le damos a Dios lo que nos pide? Pues yo no, ¿verdad? A veces permea el miedo, a veces permea la inquietud, a veces permea la inseguridad, la desconfianza. A veces se trata de dar ese no, pues que no me va a quedar lo suficiente, ¿sí? Pero yo les voy a decir algo: nosotros tampoco podemos superar a Dios en generosidad. No lo podemos superar. Él es generoso y nos conoce. Por eso tenemos que vivir confiados en Él, poner nuestros ojos en Jesús. Es el autor y el consumador de la fe. Puestos nuestros ojos en Él, nosotros podemos sentirnos plenos, llenos, realizados. Y no es nada más decirlo de labios o decirlo de dientes para afuera. El poner nuestros ojos, y yo les puedo asegurar que cada uno de ustedes ha pasado por momentos difíciles, así como nosotros. Nosotros no hablamos de cosas que no hemos pasado. No venimos a platicarles aquí de, pues yo entiendo que aquí la Biblia dice esto por esto. No, porque hemos vivido en carne propia. Hemos pasado momentos muy difíciles, momentos de tristeza, de dolor, pero siempre Dios nos ha sacado adelante. Y nos ha sacado adelante con algo mejor, sin importar el dolor que hayamos pasado, sin importar el sufrimiento. ¿Sí? Dice que Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos. Entonces, cuando nosotros seguimos con obediencia a Dios, cuando ponemos nuestros ojos,
cuando no queremos apartarnos, separarnos de Jesús, como decía ahí en el pasaje de la vid. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, ustedes son los brazos de ese árbol. Dice, separados de mí nada pueden hacer. Y sí es cierto, tú cortas uno de las ramas del tutor, de la vid, y se va a secar. Pero si se mantiene pegado va a crecer y va a dar fruto, va a dar mucho fruto. Entonces, Jesús quiere que nosotros tengamos puestos los ojos en Él, que nuestra confianza sea en Él, que Él sea nuestra prioridad, que Él sea el único, el primero en nuestra vida, ¿sí? No lo demás. Y de esa forma nosotros podemos sentirnos plenos, que esa relación personal con el Señor sea una relación personal que nos lleve a poder establecer esa perspectiva eterna como la que Jesús tuvo, una perspectiva eterna. Él ya sabía de su resurrección, Él ya sabía, se estaba anticipando a todo lo que vendría. Y el dolor y el sufrimiento que Él resistió, hay que acordarnos, fue por nosotros. Fue por nosotros. ¿El objetivo cuál era? Restaurar la relación personal de nosotros con el Señor, de nosotros con Jesucristo. Ese era el objetivo. Y por eso Él resistió todo. No le contestó, no respondió a ninguno de los que lo ofendieron. Al contrario, fue misericordioso. Y pidió perdón por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora que se viene también esa temporada, que mucha gente se pone a llorar, mucha gente se pone de luto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que estar verdaderamente agradecidos y contentos. No es una temporada de tristeza para nosotros, porque gracias a ese sacrificio, gracias a esa sangre derramada en la cruz, todos nuestros pecados fueron perdonados, todos nuestros pecados nos ayudan a ser justificados delante del Señor. Nuestra vida pasada ya no es condenación para nosotros, nuestra vida pasada ya no es culpabilidad para nosotros. Hoy nosotros, con los ojos puestos en Jesucristo, nosotros estamos llenos de alegría. ¿Por qué? Porque Él vino a darnos una vida nueva. Él no se vino a estacionar en la cruz, Él resucitó y a través de su resurrección nos ha dado una vida nueva. Vamos a orar.